Hola, hola, hola. Hola a todos hermanos, los que estén ahí conectados. Vamos a esperar a ver si alguien se conecta. Un momentito. Buenos días a todos, buenos días a todos. Em, Vamos a esperar. Ok, ya estamos aquí. Estamos probando aquí. Ajá. Hola hermano David. Qué bueno que lo vemos por acá, hermano. Dios le bendiga muchísimo. Y a su esposita. Qué bueno que nos podemos conectar por este medio. Dios le bendiga mucho. Ya en un momento iniciamos, nada, vamos a esperar unos 3 4 minutitos más. Y empezaremos con una reflexión. ¿Sale? Buenos días, hermanos. Dios le bendiga mucho. Si tiene su Biblia ahí o si tiene ahí su esposa, pues pueden también tener ahí su Biblia a la mano. Vamos a leer solamente dos pasajes. Están en Marcos, entonces para que se vaya ahí preparando. Y ya en un momentito más iniciamos. ¿Sale? ¿Cómo ha estado? Cuéntenme, ahorita estamos dos. Ah, ¿Qué dice? Yo aquí estoy con mi cafecito. Bueno, es chocolate, de hecho. Ya esperando aquí a los hermanos. Aquí iniciamos. Ahorita mi esposa está con Brisita en la cama, porque Brisita todavía está dormida. Entonces nos hemos levantado un poco tarde. Pero bueno, ahí estamos. ¿Quién más está por ahí conectado? Ajá. Hola hermana Bego, bienvenida, Dios le bendiga mucho. ¿Cómo estamos? Nosotros aquí ya estamos con el cafecito y toda la cosa, bueno, con el chocolatito. Igual le decía al hermano David. Y si tiene por ahí su Biblia a la mano, pues la puede tener a la mano. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí todo? ¿Todo está bien? Ah, ok, ok, aquí estamos preparando todos. Pues la intención, hermanos, antes de que comencemos, es de tener ciertos videos de reflexión, de meditación en algunos textos de la Biblia. En esta ocasión será solamente por la Semana Santa, pero ya la semana que viene ya estaremos tocando algunos temas de estudio, de devocional y de oración. Entonces tengo como tres propuestas o tres ideas. La primera el lunes, hacer como un devocional en la mañana, ya todo lo pueden ver después. El miércoles posiblemente hacer un estudio de algún libro, no sé si continuar con Efesios. Y el viernes me gustaría que hiciéramos una reunión en vivo por Zoom, donde ya podamos vernos todos cara a cara y platicar y escucharnos unos a otros y orar juntos, ¿no? Entonces esa es la idea, ahí para que lo vayan pensando y después les haré llegar la información, ¿sale? Pero ya pasaron esos 3 minutos, ¿sale? Vamos a empezar, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día que nos das, por tus bendiciones, y porque providencialmente tú has querido que en esta sea la Semana Santa en donde recordamos eh, la vida de Cristo Jesús en todas las facetas. Hoy queremos tomar un tiempo para reflexionar, Señor, y te pido que sea de edificación para todos los que están ahorita conectados y los que van a ver después el video, Dios. Tú sabes que la intención, Señor, es que nosotros podamos ser motivados, alentados, para que nos recordemos tus palabras, Señor, y puedan ellas ayudarnos, Señor, en estos tiempos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si tiene su Biblia ahí, hermanos, eh, ayer les compartía un pasaje en Marcos 8:31, entonces si tienen ahí su Biblia en Marcos 8:31 estaría muy bien para que me sigan ahí con su lectura. Y Marcos 8:31, esta es la parte previa, después de que Pedro dijo de Jesús que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de esta declaración de Pedro, es que el texto de Marcos nos dice, en el versículo 31,
y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ese es el texto que estamos abordando, tanto ayer como hoy y mañana. Y ayer tocábamos un punto interesante, muy importante respecto a la crucifixión de Cristo. Y Jesús se pasó un tiempo para enseñarles a los discípulos de lo que le iba a pasar a Jesucristo, a Él. Y veíamos el día de ayer de forma muy resumida de que Dios preparó todas las cosas necesarias para que Jesucristo llegara al punto de la crucifixión. Y si nos ponemos a pensar de cómo en la providencia de Dios preparó todas las cosas, tanto positivas como negativas, nos quedaríamos asombrados. Algunos autores dicen que Dios cuidó a los bebés que después de grandes maltratarían a Jesucristo, a los soldados romanos. Dios designó al emperador César a Pilato para poder que él fuera el que le dijera a Jesús: crucifíquenlo. Dios guardó la vida de cada uno de los sacerdotes sabiendo que ellos iban a hacer un juicio injusto contra Jesús para llevarlo a la muerte. Entonces, si vemos cómo es que Dios orquestó todas estas cosas, nos quedaríamos asombrados y aterrorizados de saber cómo es que, a pesar de nosotros, Dios cumple sus propósitos y planes. Y podríamos decir muchas cosas de este punto de la providencia de Dios en cuanto a la crucifixión, pero al final del día es Dios mismo castigando a su propio Hijo Jesucristo y llevándolo a la muerte. Eso es importante, hermanos, y todo lo hizo por pecadores como nosotros. Pero hoy, en esta ocasión que se celebra este sábado, este momento donde pasamos de la crucifixión, de la muerte, a los días en donde Jesús estuvo en la tumba. Bienvenida, Osbe, Dios te bendiga. Y ahora es lo que vemos, si nos centramos en las últimas partes del versículo 31 que estamos viendo del capítulo 8, vemos que dice: después de 3 días. Este es el punto donde yo quiero que nos enfaticemos un poco. Jesús hizo muchas cosas cuando estaba vivo. Sanó a enfermos, liberó endemoniados, multiplicó panes y peces, alimentó a multitudes, enseñaba todo el tiempo, hablaba de las buenas nuevas, perdonó pecados, hizo infinidad de cosas Jesucristo todo el tiempo. Y si lees detenidamente Marcos, estamos en el libro de Marcos, todo el tiempo Jesús está haciendo algo, todo el tiempo. Todo el tiempo Jesús vemos de aquí para allá, haciendo, hablando, enseñando, sanando, haciendo un montón de cosas Jesucristo. Y un autor dice que para leer el libro de Marcos, tú debes de ponerte los tenis y estar preparado para sudar, porque vas a ver a Jesucristo moverse de aquí para allá, y si quieres seguir a Jesucristo, tienes que ponerse esos tenis y estar preparado para sudar, porque Marcos todo el tiempo está hablando de que Jesús no está parando, no para. Por eso es que Marcos llama a Jesucristo el siervo. Jesús vino a servirnos. Incluso en el momento de su crucifixión, los momentos más angustiosos para Jesucristo, lo vemos haciendo cosas. Vemos a Jesucristo hablando, vemos a Jesús orando, vemos a Jesús alabando, intercediendo, teniendo misericordia por los demás. Vemos a Jesús haciendo muchas cosas. Pero después de la muerte de Jesús, hubo un silencio ensordecedor. Hubo un tiempo donde todo el mundo se paralizó y no hubo más ese Jesús caminando entre la multitud, haciendo milagros, sanando, enseñando. No hubo más eso. Jesús estaba en silencio, un silencio espantoso y para muchos terrorífico. Y de eso es que hoy quiero que reflexionemos acerca del silencio de Dios. Yo te pregunto, ¿acaso no ha habido momentos en tu vida, en nuestras vidas, en donde Dios parece que guarda silencio? Piensa un momento en esos momentos, donde parece que todo es un caos, que no hay luz y parece que no hay dirección, parece que no hay nada que hacer, donde parece que Dios guarda absoluto silencio y tú oras, y tú clamas, y tú pides, y tú buscas, pero pareciera que Dios guarda silencio. Yo he pasado por esos momentos donde le digo a Dios: ¿dónde estás tú, Dios? Oro a ti, clamo a ti, lloro delante de ti, pero ¿dónde estás tú, Dios? Y esto es lo que yo quiero hablar en nuestro texto. Dice
que después de 3 días. Vemos que al menos 3 días hubo un silencio. Hermanos, el silencio de Dios para sus hijos es muy bueno. Hay un canto que dice, cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. Cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. No sabemos nosotros, la Biblia no nos dice qué es lo que sucedió en esos 3 días de silencio. No nos dice la Biblia qué es lo que pasó en esos días, pero sabemos que esos 3 días eran necesarios y que Dios mostraría a través de este silencio que las palabras de Jesús son verdaderas, porque en el texto que estamos viendo en Marcos 8:31, Jesús les enseñaba a sus discípulos que Él tenía que estar 3 días y 3 noches en la tumba. Dios mostraría entonces que las palabras de Jesús son verdaderas y que después de estos 3 días de muertos, 3 días de posible silencio, Él, Jesucristo, resucitaría y Dios testificaría al mundo entero que hay un Salvador. Pero fue después del silencio de Dios. Fue en el contexto del silencio de Dios que Él mostró su fidelidad, que Él mostró su fidelidad, que Él mostró su gloria, que Él mostró su bondad, que Él mostró su gracia. Y son esos momentos de silencio de Dios en que Dios se mostró fiel a la humanidad, fiel a su palabra, fiel a su propio Hijo Jesús. Así que miremos entonces, avancemos en Marcos. Acompáñame al capítulo 16 de Marcos y veamos cómo los discípulos reaccionaron en este tiempo del silencio que Jesús estaba pasando en la humanidad entera. Ya los discípulos no podían ver a Jesús, ya no estaban conviviendo con Jesús, con su amigo, con su maestro, con aquel que le enseñaba. Los discípulos totalmente estaban desesperanzados. Pero veamos algunas cosas o un texto de lo que algunos discípulos de Jesús hicieron en este tiempo de silencio. Ve conmigo en Marcos 16, versículo 1. Y mira lo que la Biblia dice. Cuando pasó el día de reposo, o sea, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, al menos 3 mujeres, compraron especies aromáticas para ir a ungirle a Jesús. En el momento de silencio, los discípulos, los discípulos, los apóstoles de Jesús, estaban escondidos, no hicieron nada. Pero vemos que unas mujeres, 3 mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, fueron a la tumba de Jesús. Ahora, no pensemos que ellas estaban yendo porque estaban creyendo de que Jesús había resucitado. Ellas no estaban creyendo eso, ellas estaban pensando que ya su maestro, su Mesías, su amado, su amigo había muerto. Había un silencio de parte de ahora de Jesús. Pero lo curioso es que cuando ya no había razón de ir a la tumba de Jesús, cuando ya no había motivos, ya no había motivos para poder ir con Jesucristo en la tumba, porque Él ya no estaba vivo, ya había un silencio, las mujeres fueron a ver a Jesús, fueron a servir a Jesús. Cuando para muchos, al menos para los apóstoles, ya no había razón para continuar creyendo que Jesús iba a venir como ese Mesías, iba a venir a reinar como ese Mesías. Cuando el mundo entero pensaba que Jesús había muerto, ya no había razón para continuar siguiéndole. Las mujeres fueron a servir a Jesucristo. Cuando para el mundo entero Jesús había sido silenciado, pero ellas fueron a la tumba de Jesús, a servir a Jesús. Hermanos y hermanas, los que estamos conectados, ¿qué es lo que hacemos cuando parece que Dios está en silencio? ¿Huimos de Él? ¿Qué es lo que hacemos cuando Dios parece que no contesta? ¿Le abandonamos? Yo debo ser muy sincero con ustedes. Cuando yo sentí que Dios no estaba contestando y estaba guardando silencio, yo me desesperé y dije, es que Dios, tú ya no existes. Tú no existes. ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué es lo que hacemos cuando Dios guarda silencio? Y lo que yo quiero recordarles en este tiempo de reflexión breve es el ejemplo de estas mujeres. Aun cuando quizás para el mundo no hay motivos para confiar en Dios, para confiar en Cristo, para seguir en Cristo Jesús, para creerle a Dios, nosotros debemos de servir a Dios. Debemos de continuar orando.
debemos de continuar cantando, debemos de continuar viviendo para Dios, aun cuando ya no haya motivos, cuando la gente diga, ¿sigues creyendo en tu Dios? Se escucha el sonido de la mujer de Job cuando le dice, abandona a Dios, ya muérete. Aunque no tengamos motivos ante nuestros ojos, nosotros tenemos en la Escritura motivos suficientes. Y yo quiero recordarte algunas cosas en el Antiguo Testamento de cristianos, de creyentes, que reaccionaron en esos tiempos de silencio. Cuando todo parece en silencio, hermanos, cuando ya no hay razón para seguir a Jesús, cuando ya no hay razón para tener fe, para cantar, para adorar, para orar, para leer la Biblia, hermanos, sigamos confiando en que Dios es Dios y que Cristo es nuestro Salvador. Y esto es lo que pasó con algunos creyentes. ¿Te acuerdas de los 3 amigos de Daniel? De Sadrach, Mesach y Abednego. Se les dijo que ellos tenían que arrodillarse delante de la estatua. Y ellos dijeron, no nos arrodillaremos. Y si hemos de morir, que muramos. El Dios en el que creemos nos puede salvar. Pero si no fuese así, no nos postraremos. Dios guardó silencio en ese tiempo. Pero ellos decidieron que ellos no iban a renunciar en seguir confiando en Dios, aunque les costara la vida. ¿Te acuerdas de la vida de Job? A Job se le quitó todas las cosas. Tú y yo no hemos pasado por las cosas que Job, ni este coronavirus ha hecho nada semejante a lo que pasó con Job. Pero Job llegó en ese tiempo de pensar que Dios lo había abandonado a llegar a decir, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job se sintió en algún momento abandonado por Dios. Job se sintió en algún momento con dudas. No había razones para seguir confiando en Dios. Pero Job se refugió nuevamente en Dios y dijo, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Te acuerdas de la historia de Habacuc que nos contó nuestro pastor? En Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, es decir, haya un silencio de parte de Dios, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Te acuerdas de la vida de Pablo y de Silas cuando fueron arrestados y fueron martirizados, azotados brutalmente por la guardia romana para que se callaran y fueron metidas en la cárcel? ¿Qué es lo que hizo Pablo y Silas en ese momento de silencio donde Dios no los guardó de ser azotados, donde Dios no los protegió de ser, sangrados por sus cuerpos y ser puestos en un cepo y en la cárcel? Parece que Dios estaba en silencio, pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Cantaron a Dios, siguieron proclamando a Dios, siguieron confiando en Dios. ¿Te acuerdas de toda la vida de Pablo, de todos los sufrimientos que pasaron? De cómo los apóstoles fueron muriendo poco a poco de maneras brutales. Se dice que el apóstol Juan fue metido en una olla de aceite hirviendo. El apóstol Jacobo fue aventado de un precipicio para que muriera pues de ese precipicio. Después lo volvieron a apedrear. Entonces, muchos apóstoles murieron así, todos los apóstoles, excepto Juan. Pero parece que Dios no hizo nada, se quedó Dios en silencio. Pero ¿qué hicieron ellos? Siguieron proclamando a Dios, siguieron cantando a Dios, siguieron orando a Dios, siguieron diciéndole a los demás, confíen en nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Así que hermanos, Dios permite muchos silencios en nuestras vidas. Dios muchas veces desde nuestra perspectiva está en silencio, pero en realidad Dios está obrando en cada uno de sus hijos, en ti y en mí. Él prometió estar con nosotros y lo cumple y lo cumplirá. Él prometió que nada, absolutamente nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada. Así que este sábado que se recuerda en cierta forma ese momento previo antes de la resurrección de Jesucristo, ese momento donde Dios parece que guardó silencio, donde Jesús ya no se escuchaba más, este sábado que recordamos ese momento que se quedó en silencio Jesús, recordemos que ese silencio demostró que Dios es fiel y que el mayor bien venía en camino. Dios tuvo que guardar silencio por 3 días, Jesús tuvo que guardar silencio por 3 días, pero el mayor bien para la humanidad venía en camino, su resurrección.
Si Dios guardara silencio todo el tiempo en nuestras vidas, de todas formas, el mayor bien vendría para nuestras vidas y estaría estar en la eternidad con Él. Ese es parte del propósito de que Dios guardara silencio, cumplir sus promesas, hacer evidente en nosotros de que Él las cumple y de que Él está obrando, aunque nosotros no vemos qué está haciendo. Y vendrá el momento donde será declarado por qué es que Dios guardó silencio. Quizás no tengamos las respuestas de por qué vino el coronavirus, de por qué perdimos el trabajo, de por qué están pasando muchas situaciones en nuestras vidas donde parece que Dios guarda silencio. Pero cuando estemos en la altura de Dios, en la dimensión de Dios, en la perspectiva de Dios, veremos que ese silencio era necesario y que Dios estaba haciendo muchas cosas en nuestras vidas. Así que en ese silencio Dios preparó la salvación de muchas personas. Esa es la reflexión del día de hoy, hermanos, y voy a leer algunos comentarios que me dicen. Saludos a todos los que están conectados, a Gris, a Luz, dice sí, desesperanza, sí, hay momentos de desesperanza. La hermana Ofe dice, no sé si es la hermana Ofe, pero dice, buenos días a todos hermanos, un abrazo. Y mi esposita dice que está ahorita con Brisita ya. A veces sí me ha dado miedo. Luego recuerdo todo lo que Dios ha hecho y cómo nos ha ido guardando y lo que nos ha permitido aprender de Él por medio de la enseñanza. Entonces, después de meditar en la palabra, esto es lo que... Y esto se me pasan los temores. El silencio de Dios también habla. Ah, es muy cierto, el silencio de Dios también habla. Esta es la reflexión del día de hoy, hermanos. En este sábado de aparente silencio, recordemos que Dios está haciendo muchas cosas y que viene el día en donde Él hablará completamente y nos descubrirá y nos ayudará a ver que este tiempo era necesario para nuestras vidas. Aprovechémoslos, recordemos quién es Dios, recordemos que en este silencio Dios está obrando en nuestras vidas y aprovechemos esta situación para glorificar su nombre. Saludos a todos los que están conectados, veo que está conectado Ana, veo que está conectado Gris. Saludos a todos los que están conectados. ¿Quién más está conectado por ahí? ¿Quiere mandar saludos o algo similar? A Tania también la vi conectada. Son 8 que estamos conectados. Pero bueno, ese es el segundo reflexión de la Semana Santa. Dice Luz, es verdad. Respondiendo Vero. Mañana también a las 11 de la mañana tendremos la siguiente reflexión de la resurrección. Y prepararemos también nuestros corazones para la reunión de iglesia a las 12 de la tarde. Entonces, mañana a las 11 tendremos una pequeña reflexión como hoy, que nos tardamos 20 minutos. Pero nos vemos la próxima mañana y les estaré informando más de cosas que estaremos haciendo también en este grupo, ¿sale? Dios les bendiga a todos, estaremos orando por ustedes. Dios les dé consuelo, paz. Y recordemos que Dios está en silencio por el bien de su pueblo, de sus hijos. Bendiciones a todos. Saludos a todos. Bye. Saludos Ana Isabel. Saluditos. Bye a todos. Bendiciones.